Al escritor italiano Boccaccio le tocó vivir algo parecido a lo nuestro, puesto que entre 1348 y 1353 se desarrolló en Europa lo que fue la peste negra, algo que no sabían de qué manera se provocaba ni qué manera podían enfrentarlo, con ideas totalmente disparatadas en ese momento. Bien, pues Boccaccio tiene un libro que se llama El Decamerón, que en el fondo es un conjunto de cuentos que inician con un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que salen de Florencia para poder protegerse de lo que es la peste negra y se refugian en una villa italiana, una casa de campo acondicionada lo suficientemente bien como para ellos estar allí. Claro, ¿cuál es el problema que les toca enfrentar ahora una vez que están allí? Es cómo usar el tiempo libre. Y es ahí como comienzan ese grupo de amigos, cada quien a decir distintas clases de historias, de cuentos. Algunos, por supuesto, muy subidos de tono, porque es algo que ha caracterizado a Boccaccio en lo que es su narración, pero evidentemente con un sabor muy del tiempo, muy que retrata ese problema del ser humano cuando se enfrenta a situaciones límites, como puede ser el hecho de tener que estar aislado en alguna casa. Por supuesto, yo no les recomiendo que se reúnan a echar cuentos verdes en las casas, pero sí de repente el hecho de poder reunirse y encontrarse, porque no todo puede ser el de consumir información por internet o historias o ver simplemente pues películas, que es un momento en que se puede también hacer, en la medida de las posibilidades, por supuesto, resolviendo las necesidades de cada día, que también existen, pero pues puede también en algún momento transformarnos en productores de información y de contenidos, como cuando yo hago un relato mío y soy capaz de transmitirlo. El hecho de poder sentarme, el hecho de poder compartir, el hecho de poder referirme a una anécdota de mi vida, de mi historia, un cuento bien narrado, bien contado, pues eso corresponde a las cosas que podemos hacer acá como para romper lo que puede ser la rutina. Desde mi punto de vista es una oportunidad tremenda, por ejemplo, para encontrarnos con la palabra de Dios, porque podemos leer los evangelios y eso sería muy importante, muy válido desde el punto de vista espiritual. Pero también podemos hacer un recorrido turístico espiritual a lo que es el Antiguo Testamento, donde nos conseguimos con otra cultura, otra manera de ver la vida, otras categorías, algunas de las cuales no estamos de acuerdo con ellas, pero que tienen un gran atractivo en cuanto a la narración y a la manera de comunicarlo. La historia de Abraham que sale de lo que es su casa, a dónde el Señor lo va a llevar. O la historia de Moisés, por ejemplo, aquel que es rescatado de las aguas del Nilo, termina siendo criado en la corte del faraón, al final termina huyendo por querer estar a favor de un hebreo maltratado, matando a lo que es el soldado egipcio y transformándose luego por parte de Dios en el gran liberador de Israel. Una historia que tiene características épicas. Por no tener en cuenta algunas historias de los jueces, como por ejemplo la de Sansón, o el poder conseguirnos con los relatos de los primeros reyes de Israel que se encuentran en el primer libro de Samuel. También tenemos, por supuesto, las historias de los macabeos, un poquito más aguerridos y distintos, pero en cada una de esas historias que podemos nosotros encontrarnos, compartir, ver, ilusionarnos, diferir, de alguna manera asombrarnos, quizás a veces hasta escandalizarnos, son historias que podemos no solo narrar, sino quién sabe si hasta podemos hacer pequeñas representaciones en las casas. Teresa de Lisieux, la que conocemos como Teresa del Niño Jesús, ella recordaba que en su monasterio, hay que recordar que los monasterios de las carmelitas son totalmente aislados, son de clausura. Allí tenían representaciones cada cierto tiempo de algún episodio llamativo de la historia. En este caso se recuerda cuando le tocó interpretar a Juana de Arco, la famosa santa también heroína francesa. Y ese
capacidad como de poder representar, puede sacar en nosotros talentos escondidos, puede también ayudarnos a mostrarnos más espontáneos, puede también ayudarnos a superar lo que puede ser cierta timidez, inclusive, como estaba diciendo antes, ver qué tanta capacidad tenemos nosotros para transmitir una representación de un personaje. Son de las cosas que podemos hacer en algunos momentos, al menos, más allá de cómo vayamos enfrentando el día a día, en esta llamada a permanecer en las casas, que pues por supuesto es lo mejor, aun cuando haya que resolver también situaciones tan básicas como lo que puede ser la comida, el agua, el gas o los medicamentos, pero tenemos esas alternativas. Por supuesto, esperando que conexiones como estas nos permitan seguir manteniéndonos en conexión unos con otros. Les habló el Padre Alfonso Maldonado de la Arquidiócesis de Barquisimeto, desde la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de esta ciudad. Señor les bendiga.